Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo a todos ustedes. Muchas gracias por seguir compartiendo con nosotros en el programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Ahí estamos en esta noche analizando y compartiendo con cada uno de ustedes para medir el pulso de lo que ocurre en el mundo. En los últimos días han ocurrido varias noticias interesantes que están sujetas al análisis, que están sujetas a la discusión, al debate y demás. Parecen a veces cuestiones lejanas a nosotros, pero lo concerniente a lo político y las relaciones internacionales es importante analizarla. Hace muchos programas estuvimos hablando sobre el conflicto que hay entre el Estado de Israel y la guerrilla Hamas, ¿cierto? Hemos comentado anteriormente que esto se debe a un conflicto histórico, que hay un componente ideológico, económico, territorial, que lo cual pues lleva a un conflicto bélico ahí en la franja de Gaza, ese territorio que divide pues dos pueblos, como lo es Israel y Palestina. Todos sabemos que eso ha sido fuertes conflictos donde han habido muertos, rehenes secuestrados, familias destruidas y demás. Sabemos que ha habido el apoyo de los organismos internacionales de otros países. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar sobre eso porque en los últimos días han habido unos hechos históricos que nos dan lugar a poder analizar una posible negociación o salida a este conflicto. Y por eso quiero que veamos el nombre que le hemos puesto a este programa, Israel y Hamas, el inicio de una paz posible. Vamos a estar contando un poco todo lo relacionado a esto, todo lo que tiene que ver a la solución que se llegó por parte de los Estados Unidos con otros actores para buscar una salida negociada. Vamos a explicar un poco el proceso y demás. Pero quisiera que viéramos, estas son algunas de las imágenes de lo que ocurre en Medio Oriente, por ejemplo, en el caso de Israel. Esta es la noticia, la cara que está recorriendo el mundo entero, la alegría, el llanto, lágrimas de alegría, fotos de algunas personas militares o personas que estuvieron secuestradas y demás. Veamos también rostros de Palestina, que también podemos ver que ha recorrido el mundo, y que hoy nosotros podemos ver. Entonces vayamos porfa la siguiente. Entonces, niños, personas celebrando, y esta es la cara que queremos que está corriendo las redes sociales, el internet y demás, que se ha llegado a una solución. Pero vayamos y hagamos un contexto. Y veamos porfa la siguiente diapositiva de esto. Un contexto de lo que ha ocurrido en el mundo, que lo que ha ocurrido con base a este conflicto. Lo primero es que el 7 de octubre del 2023, Hamas lanza un ataque sorpresa a Israel, ¿cierto? Y ahí inicia todo un conflicto. Estamos hablando que una cuestión que pasó hace 2 años, tuvo hoy sus primeros inicios de la salida. Entonces, todo esto ocurre más allá del contexto histórico que le acabo de mencionar, es que
el reciente conflicto inicia por un ataque de Hamas que ataca a Israel de manera sorpresiva. Entonces Israel da una respuesta, reacciona ante esto. Israel lanza una ofensiva militar masiva, donde hay muertos, donde hay daños a la infraestructura y demás. Todos sabemos que este conflicto tiene unas raíces históricas, ideológicas profundas. Y esto se lleva básicamente a disputas territoriales que hay por la Franja de Gaza, que lo hemos mencionado, ¿cierto? Las disputas territoriales son un factor clave en todo lo que ocurrió, en todo lo que ha venido pasando. Pero eso también ha llevado una consecuencia, y es que ha habido desplazamiento forzado. Es decir, las personas, tanto en Palestina como en Israel, dada el conflicto, se han visto desplazadas porque han habido afectaciones a la infraestructura, a la vía pública, al sector privado, es decir, vidas que han fallecido y demás, es decir, personas que han muerto en el conflicto, otras han sido secuestradas, otras han tomado como rehenes, es decir, todas estas, las poblaciones se han visto desplazadas, han tenido que salir de su hogar, de su territorio, para poder refugiarse. Y también, a lo largo de estos 2 años, hubo un intento de paz. Hubo unos intentos, pero fueron intentos fallidos. No fueron consumados, no fueron realizados, no fueron materializados. Y hoy, pues claramente, se ha podido llegar a una salida. Entonces, ese es el contexto que ha dejado 67,000 víctimas afectadas. Ha dejado con un conflicto con muchos muertos y demás, una gran afectación a la vida. No ha sido fácil. Tanto Hamas como Israel en muchísimas ocasiones han liderado ofensivas militares con tal de poder golpear al contrario, básicamente. Entonces, en términos generales, esto todos sabemos que no es algo fácil y que no se logra pues un acuerdo o una negociación tan fácilmente de la manera más sencilla. Entonces, en ese sentido, nuestra intención es hoy explicar y darle respuesta a esa pregunta inicial. ¿Será que hay una paz posible? Porque si bien lo que sabemos es que dada la negociación, la mediación que se realizó en Egipto, que fue encabezada por el presidente Donald Trump, se llegó a un cese del fuego bilateral. Se llegó a un cese. Entonces aquí hay algunos de los aspectos que yo quiero mencionarle a todos ustedes y está relacionado a cuáles fueron esos puntos que se acordaron. Se habla de una paz de 20 puntos, pero vamos a tocar algunos puntos sobre ello y vayamos a continuación, porfa. La siguiente diapositiva. Entonces, esta es la fase inicial. Hay que mencionarle a todas las personas que nos están viendo en pantalla de que no es simplemente ya la materialización de una paz absoluta, sino que esto tiene por lo menos 3 fases. Y esta es la fase inicial. ¿Ok? Entonces, básicamente, con la intervención estadounidense que fue encabezada por el presidente Donald Trump, se buscó revivir la idea de un acuerdo integral desde el contexto de Israel, tanto del contexto de Hamas, ¿ok? Y ambos lograron llegar a unos acuerdos. Entonces, este plan anuncia una primera fase con medidas concretas y son las que ustedes están viendo aquí. Entonces, la primera medida es el cese al fuego tras la aprobación del gabinete israelí. Eso fue lo primero que se acordó. Es decir, vamos a dejar de matarnos, vamos a dejar de solucionar esto por la vía militar, por la vía de las armas, y entonces vamos a hacer un cese. Lo otro, también importante, y es además que es un cese inmediato, es un retiro parcial de las tropas israelíes, manteniendo el control sobre el 53% de la Franja de Gaza. Es decir, se logró que el Estado israelí pudiera retroceder un poco, ceder un poco del territorio
Es decir, ellos se mantienen en las franjas de Gaza, claro que sí, se mantienen, ¿ok? Pero no en su totalidad, sino parcialmente. Y más o menos se estipula que tienen un porcentaje de cobertura o de control territorial del 53%. Lo otro que se acordó es la liberación de rehenes y prisioneros. Y también esclarecer el fallecimiento de algunas personas que murieron en estos ataques, ¿ok? Entonces, les doy la siguiente cifra. Hamas deberá liberar a los 20 rehenes vivos que tiene y los cuerpos de los 28 fallecidos para que puedan hacerle su cristiana sepultura. Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y a 1.700 detenidos de Gaza. Entonces, esos fueron uno de los acuerdos y los puntos fundamentales por lo cual llegaron a un punto de encuentro para esta negociación. El otro, el intercambio humanitario. Estados Unidos tiene un papel fundamental aquí porque se habla que Estados Unidos va a ayudar y además de eso, en este intercambio humanitario, Israel devolverá los cuerpos de 15 habitantes de Gaza por cada rehén israelí fallecido. O sea, va a haber un intercambio para que las familias, al saber de que sus familiares fallecieron en el conflicto, puedan poder darle trámite a su tema de sepultura, ceremonia y demás. Y por último, la ayuda humanitaria. Aquí Estados Unidos tiene un rol fundamental porque se va a autorizar el ingreso de hasta 600 camiones diarios con alimentos, medicina, combustible. ¿Para qué? Para aliviar la hambruna reconocida por la ONU y todo lo que ocurrió. Entonces, de alguna manera es una fase inicial íntegra donde hay un cese al fuego, donde además de eso hay liberación de tropas y se busca la reconstrucción de Gaza a través de estas ayudas humanitarias. ¿Ok? Entonces, ya entendimos el contexto de las cosas, cómo surgió este conflicto, la intermediación de los Estados Unidos para llegar a un acuerdo y en qué consiste esta fase inicial del plan de paz entre Israel y Hamas, que pues bueno, le va dando un poco salida a este conflicto que lleva 2 años. Entonces, hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a una pausa comercial y en minutos regresamos para explicar lo que se viene en este conflicto. Ya regresamos. Somos Canal 12, 25 años siendo el canal de los sucreños. Visibilizamos a Sucre ante el mundo, informando el acontecer diario de nuestra comunidad. Le apostamos al progreso de los sucreños a través de un periodismo de servicio, siempre del lado de la comunidad en la búsqueda de soluciones. Aportamos valor a Sucre, generamos empleo formal y promovemos la generación de empleos indirectos. Somos el mejor aliado para el crecimiento de los emprendedores y empresarios de nuestra región. Luchamos por el bienestar de los sucreños, por un Sucre de progreso y oportunidades. Somos vigilantes y veedores garantes de la gestión pública y el cumplimiento de nuestros gobernantes. Súmate a nuestras plataformas. Vigilemos unidos nuestro acontecer sucreño y promovamos nuestro desarrollo. Yo amo mi noticiero, yo amo mi canal. Canal 12, el canal de los sucreños.
programa Pulso Político, aprendiendo con el politólogo. Estamos hablando el día de hoy sobre la salida negociada o la paz entre Israel y Hamas. Una intervención que hubo por parte del gobierno de los Estados Unidos, donde se ha consolidado una fase inicial, ¿cierto? Y para quienes estaban desde el inicio, estábamos explicando un poco el contexto histórico y demás, también los puntos de ese acuerdo que se llegó. Pero ahora vamos a revisar los posibles escenarios posterior a esta fase. Si bien se pueden lograr el cumplimiento de los puntos de esta primera fase, y lo cual ha generado esperanza en la comunidad internacional, para algunos esto sigue siendo incierto. Posterior al cumplimiento de esto, hay muchas cosas que aún dejan dudas, como por ejemplo el control territorial de la Franja de Gaza, la transición de gobierno en Palestina, ¿cierto? ¿Cómo se van a resolver estos asuntos? El plan de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no acaba acá, sino que por el contrario se sigue manteniendo y vienen otras acciones que requieren también de llegar a acuerdos, llegar a un punto de encuentro entre los diversos actores políticos de Israel y Palestina. Por ejemplo, uno de los puntos que el presidente Donald Trump sugiere es crear un comité de tecnócratas de Palestina, que esté supervisado por un comité internacional que esté precedido por el mismo presidente Donald Trump. Eso es lo que se busca básicamente ahí, que haya de alguna manera un gobierno palestino, pero por personas que estén altamente capacitadas y que esté también vigilado por un comité internacional. La ONU que esté presente, otros países también, e incluso el presidente Donald Trump sugiere que el ex primer ministro de Reino Unido también haga presencia dentro de ese comité internacional que va a evaluar, que va a vigilar lo que va a suceder ahí. Esto, sin duda alguna, no es del todo el gusto de el primer ministro de Israel, porque dice que eso es ceder políticamente. Además, otro de los puntos que también está en discusión es el tema del control territorial. Estábamos mencionando anteriormente que Israel cede un poco, cede su ataque, cede a su estructura militar y demás, y solo va a tener el control territorial de un 53% de la Franja de Gaza. Pero ellos no están de acuerdo en dejar absolutamente el control territorial de la Franja de Gaza. Entonces hay algunos puntos que generan cierta incertidumbre, que generan cierta suspicacia para lograr esa paz completa entre estos dos actores, como es lo es israelí y como lo es Israel, y Hamas. Sigamos porfa a continuación. Entonces, lo que se espera ante todo esto es que Donald Trump pues pueda capitalizar, pueda llegar, que estos dos actores que ustedes están viendo en pantalla se puedan seguir colocando de acuerdo. Aquí hay un país importante que ha ayudado en la mediación de todo esto, y es Egipto, con claros intereses, pero que le ha ayudado. Ahora, ¿qué han dicho la comunidad internacional, los líderes políticos en el mundo? Y veamos el siguiente diagrama, porfa. Uno, el apoyo total de la ONU para la consecución de la paz. Ahí la ONU hoy mismo está ofreciendo apoyo para la implementación de ese acuerdo, para ser un garante. Dos, que hay mediación por parte de Egipto y Qatar. Egipto y Qatar destacan el papel humanitario del pacto. Ellos quieren que esto realmente se pueda materializar. Y también hay una advertencia de Irán, donde advierte contra el desarme de Hamas. Es decir, hay una advertencia, realmente hay unas dudas ahí sobre eso. Y la Unión Europea pide garantías para la reconstrucción de Gaza. Ese es uno de los retos importantísimos que se busca
posterior a esto, poder reconstruir Gaza, porque sin duda alguna hay muchas vidas que se perdieron ahí, mucha infraestructura perjudicada y demás. Entonces, la comunidad internacional en general se ha pronunciado sobre esto. Y el caso de Colombia, veamos a continuación, no se deja esperar. El presidente Gustavo Petro también, hay que colocar las cosas en contexto. El gobierno actual no tiene las mejores relaciones diplomáticas ahora mismo con el gobierno del primer ministro de Israel. De hecho, hay unas relaciones diplomáticas rotas y claramente el presidente Gustavo Petro ha mostrado una cierta simpatía y posición hacia Palestina. Ha sido uno de los líderes políticos del mundo que más ha pronunciado. Recientemente, por decirlo de alguna manera, dijo que él iba a ser un soldado en Palestina para lograr la paz y demás, para luchar. Y recientemente consideró, y a través de la red social X, anunció de que va a presentar una resolución ante la ONU para la construcción de un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza. Y que a través de la SAE, que básicamente la SAE es como la entidad que incauta bienes provenientes del narcotráfico, va a decir que el oro que la SAE haya incautado a los narcotraficantes serán enviados a Gaza como una fuente de financiación para reconstrucción de la misma. Entonces, veámosla en pantalla, porfa. Esa relación que ha tenido Colombia con Israel, que lo acabamos de mencionar, pero también con Palestina, y que, bueno, estas son algunas de las reacciones y demás. De hecho, han habido varios colombianos que estuvieron rehenes, que estuvieron secuestrados, que ya fueron liberados. Recordemos el caso de 2 mujeres que también fueron a llevar ayuda humanitaria, pero fueron retenidas y demás. Es decir, hay una relación ahí de Colombia hacia este tema, no directamente, sino más bien pronunciamientos del presidente hacia la situación y demás. Y lo cierto, yo quiero que vean la siguiente imagen, porfa. La cara que le da la vuelta al mundo, donde básicamente el presidente Donald Trump ahí está mostrando su firma y la firma de varios de los actores involucrados para la consecución de esta primera paz. Y también veamos a continuación esta foto, la foto de la paz. Ahí, paz en inglés 2025. Varios de los actores internacionales, presidentes, ministros, del gabinete de Israel, de Palestina y de la comunidad internacional en general. Esta es la imagen que está recorriendo el mundo en los últimos días. Producto, ahí está pues el presidente de Francia también, Emmanuel Macron, donde se está mostrando algo histórico y donde Donald Trump, pues desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, este ha sido uno de los objetivos principales para su gobierno: buscar la estabilidad en Medio Oriente. Entonces, esto realmente habla mucho de la consecución de la paz, habla mucho también, políticamente es un golpe para aquellos líderes y presidentes que decían que esto no iba a ser posible. Entonces, vean, tenían muchas dudas sobre lo que Donald Trump podía hacer y hoy está colocando un golpe sobre la mesa diciendo Estados Unidos quiere la paz del mundo. Bueno, eso es un poco de lo que ocurre, de lo que está sucediendo, de algunos aspectos que está haciendo. Hay quienes dicen que el premio Nobel de la Paz no se lo merecía María Corina Machado, sino Donald Trump. Yo creo que si las cosas salen bien de este acuerdo, el próximo año muy seguramente el premio Nobel de la Paz será para Donald Trump. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por permanecer, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradezco al equipo técnico por colaborarnos y a Dios
por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.